¿Qué tal, amigos? Les saluda Rolando Carrizales, pastor asistente de la iglesia Mundo de Fe. Nos da mucho gusto que estés viendo este programa. Hoy continuamos la serie de mensajes titulada Corre la carrera. El pastor Tim Holland nos enseñará que tú y yo podemos correr nuestra carrera con la mirada en alto, con los ojos puestos en Jesús. También nos gustaría mucho que nos visitaras en alguna de nuestras reuniones. Aquí en Mundo de Fe tenemos algo para ti y tu familia. Ahora vamos a escuchar el mensaje con el pastor Tim. Hoy estamos hablando del tema en esta serie, Corre la carrera. La semana pasada fue, creo que, un domingo inolvidable, especialmente para dos personas en particular que me echaron la mano. Alguien estuvo aquí la semana pasada y sabe de qué estoy hablando, porque hablamos acerca del peso que nos detiene en correr como Dios quisiera que nosotros estuviéramos corriendo. Entonces, la semana pasada hablamos de ese peso que a veces nos detiene. Hoy vamos a hablar del tema, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. Nuestro texto viene de Hebreos 12, el verso 1 y 2. Entonces, si tienes su Biblia, búscalo conmigo. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Nota que la carrera que Dios tiene para nosotros está por delante, no está atrás. Verso 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón. Me encanta que la Biblia llama a Jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Te diste cuenta qué es la instrucción del verso 2? Nos explica cómo correr esta carrera. Dice: esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Hoy te quiero hablar de levantar tu cabeza, porque tú no puedes ver a Jesús con la cabeza agachada. Jesús no está ahí abajo, Jesús está arriba. Cuando empecé a correr, me daba cuenta que yo miraba nomás unos pocos pasos enfrente de mí. Y después comparé cómo yo corría, que eso sí fue muy chistoso, comparado con los profesionales que corren los maratones, por ejemplo, de Boston o algo así, o en los Juegos Olímpicos. Y me daba cuenta que ellos siempre mantenían la cabeza y su mirada en la distancia, en el horizonte. Entonces decidí que yo debo de imitar eso, porque tengo mucho que aprender todavía. Entonces empecé a imitar eso y me daba cuenta que iniciaba corriendo y pasaba el tiempo y después me daba cuenta otra vez, ya bajé la cabeza. Y en ese tiempo empecé a pensar en este verso. Y en esos tiempos corriendo empecé a pensar en todo lo que eso significa para nosotros. Y por qué a veces nos es tan difícil mantener la cabeza arriba. O decimos de otra manera, ¿por qué somos tentados a agachar la cabeza, bajar la mirada? Y de eso te quiero hablar hoy. Porque hoy Dios quiere hacer algo en tu perspectiva y en tu visión. Y tu cabeza tiene mucho que ver con dónde van tus ojos. Ahora, los ojos los podemos mover y podemos alzar los ojos aún con la cabeza agachada, pero se ve medio raro. ¿Se los muestro? ¿Verdad? Eso se ve muy raro. Mantener tus ojos en el horizonte así, pero con la cabeza así, y te va a dar un dolor de cabeza, ¿no? En general, nuestra mirada debe de alinearse con nuestra cabeza.
y viceversa. No debemos estar mirando hacia abajo con la cabeza hacia arriba. Eso se ve muy raro. Me acuerdo de una vez que me entrevistaron en la televisión. Ahora, déjame explicarles algo acerca de mi idioma, del español que hablo. Mis papás son americanos. Entonces, si tenías la curiosidad de por qué tengo nombre gringo y cara gringa, es porque soy gringo. Eso lo explica, ¿verdad? Entonces, mis papás son americanos y estuvieron en Costa Rica cuando yo nací. Entonces, nací en Costa Rica. A los 5 años de edad, mis papás regresan a los Estados Unidos por un tiempo. Ahora, tengo un hermano mayor y una hermana mayor. Mi hermana es mayor por 4 años, mi hermano por 6. Entonces, cuando regresamos de Costa Rica a los Estados Unidos, yo tengo 5, mi hermana tiene 9 y mi hermano tiene 11. Entonces, para ellos era muy fácil recordar el español, eran bilingües y yo era bilingüe como niño, ¿verdad? Porque crecí en Costa Rica, todos mis amigos de la calle, de la iglesia, con ellos hablaba yo español, en la casa hablábamos inglés. Entonces llegamos a los Estados Unidos y nadie pensó, debemos de seguir hablando español a Tim porque si no se le va a olvidar. En 3 meses se me olvidó todo el español. Eso es lo bueno y lo malo de los niños, como aprenden idiomas. Entonces pueden aprender y desafortunadamente olvidar cosas muy rápido a esa edad. Entonces nadie se dio cuenta que a mí se me había olvidado todo ya. Entonces a los 11 años mis papás deciden regresar a México o ir a México a vivir. Vivimos en Guadalajara por 2 años y todo ese tiempo yo estaba luchando para aprender el español. Mis papás y mis hermanos, pues claro, como dije, ellos sí lo recordaban porque eran suficientemente grandes cuando regresaron a los Estados Unidos, que no se les olvidó, pero a mí sí me olvidó todo. Entonces tuve que comenzar desde cero. Ya apenas estaba agarrando un poquito de ritmo con el español y mis papás deciden venir a Dallas, Texas. Entonces ahí seguí aprendiendo, luchando cómo hablar el español bien. A los 15 años tuve la oportunidad de ser entrevistado en un programa de televisión que se grabó en Miami, pero se iba a mandar a todas las naciones del mundo hispano. Es más, se llamaba el programa A Todas las Naciones. Y yo bien emocionado, era una entrevista con ministros jóvenes. Pero yo tenía frenos, tenía lentes y tenía muy mal español. Entonces imagínense, ¿no? 15 años, ya creo que la voz ya me había bajado, ¿no? Creo que no me salían así las palabras, pero estaba yo bien nervioso, nunca había sido entrevistado en televisión. Entonces, en esa entrevista, quiero decir la palabra responsabilidad, que tiene muchas sílabas, ¿verdad? Entonces, con frenos, con nervios, con español no muy bueno todavía, intento decir la palabra responsabilidad. Ahora la cámara está aquí enfocada en mí, nomás así la toma, ¿no? Y digo, responsabilidad, y no me salía la palabra, intenté como 4 veces, era como una moto que estaba alguien tratando de encenderlo, ¿no? Responsabilidad. Y cada vez que lo decía, mis ojos se iban más y más hacia atrás en mi cabeza, ¿no? Responsabilidad. Parecía yo endemoniado. Daba miedo, ¿verdad? Entonces, normalmente nuestros ojos deben de alinearse por donde está mirando nuestra cabeza también. Es raro y sabes que alguien anda nervioso cuando hablan contigo y mueven la cabeza a la derecha pero los ojos a la izquierda. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa a este cuadro? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, Dios, si nos habla acerca de tener nuestra mirada en Jesús, esto no solamente son los ojos, eso también tiene que ver con nuestra cabeza. Y tener nuestra cabeza así fuerte y firme y mirando donde debe estar mirando, tiene que ver con nuestra fuerza. Y hoy algunos están cansados, desanimados y ya se dieron por vencidos. Y por eso no tienen los ojos mirando en Jesús.
Porque algo tiene que cambiar no solamente en tu visión, pero sino también en tu postura. Dios tiene que cambiar algo y dar una nueva fuerza. Entonces, hoy la instrucción de Dios es mantener nuestros ojos mirando en Jesús. Entonces, hoy hacemos la pregunta, ¿por qué a veces agachamos la cabeza? ¿Por qué a veces miramos hacia abajo? Primera cosa es de que empezamos a dudar. A veces cuando uno ve a dónde va a ir, se da cuenta del sacrificio que esto va a requerir. Y empezamos a dudar si hay en nosotros lo que se necesita para cumplir y llegar ahí. Ahora, si el enemigo y la vida todo fuera fácil y sin ningún ataque, yo creo que sería un poquito más fácil mantener así la mirada en Jesús. Pero a veces vienen obstáculos y vienen cosas y esas cosas nos distraen y nos desaniman. Y empezamos a dudar. Tal vez hoy tú estás luchando con la duda. De decir, es que no creo, no sé. Dudo que puedo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y hoy quiero decirte, mantén tu mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Estás viendo el programa de televisión de Mundo de Fe. El tema de hoy es que tú y yo podemos correr nuestra carrera con la mirada en alto, puesta en Jesús. Sin embargo, hay circunstancias, obstáculos o distracciones que nos hacen dudar y agachar la cabeza. Vamos a ver la siguiente parte de este mensaje, donde la palabra de Dios nos enseña cómo podemos levantar nuestra cabeza. Ahora, en el ministerio de Jesús, había multitudes que lo seguían. Pero también había un grupo selecto de 12 hombres que él llamó, conocidos como sus discípulos. Dentro de esos 12 discípulos habían 3. El círculo un poquito más íntimo de Jesús. Y uno de ellos se llamaba Pedro. Y Pedro también luchó. La Biblia nos explica de cómo Pedro era tan apasionado. Pedro subía y bajaba bien rápido, si te das cuenta. En la noche de la crucifixión, o cuando lo iban a arrestar a Jesús, Pedro fue el que sacó la espada y cortó la oreja de un soldado porque él iba a defender a Jesús. Pocas horas después, no lo conozco, ni sé de quién están hablando. No, yo no hablo como ellos, yo no soy de ahí. ¿Ven cómo Pedro era así, verdad? Y en esta historia que les voy a leer, lo mismo sucede. Ahora les explico el contexto. Jesús ya había ministrado y después él dijo, yo quiero pasar un tiempo solo, ustedes pasen al otro lado, por favor. Le dijo a sus discípulos. Y ahí encontramos la historia en Mateo 14:25. Dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Imagínate por un momento, Jesús caminando sobre el agua. Ahora, Jesús ya había hecho milagros en frente de los discípulos. Había dado de comer a los 5,000 más sus familias con muy poco. Había sanado. Pero todavía es algo increíble cuando ves a alguien caminando sobre el agua. Entonces, eso es lo que sucede. Jesús empieza a caminar sobre el agua. Verso 26. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Alguien necesita escuchar eso. No tengas miedo, que tengas ánimo. Yo estoy aquí. Entonces Pedro, de todos los discípulos, es Pedro que habla. Es Pedro que dice, Señor, si realmente eres tú,
ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Ahí paramos por un momento. Muchos de nosotros que estamos en este lugar hemos pasado por una situación así, donde estábamos en medio de una tormenta grande y sabíamos que necesitábamos ser rescatados por Dios. Y Jesús aparece en ese momento. O tal vez no fue en el mar, tal vez no fue caminando sobre el agua, pero cuando todo parecía imposible, llegó la solución. Y empezamos a caminar en fe. Y empezamos a sentir, wow, con Cristo todo lo puedo. Y cómo nos gozábamos. Porque clamamos a Dios y Él respondió. Él escuchó nuestro clamor. Y salimos de nuestra zona de confort, como dicen. Y dijimos, sí, Señor, lo que tú quieres, ahí voy a estar, porque contigo yo puedo caminar sobre agua. Y salimos y empezamos a caminar y vemos la bendición de Dios. Y después sucede el verso 30. Pero cuando vio, ¿con qué vemos? Con los ojos. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, ¿qué pasa? Entra el miedo y empezamos a hundir. Cuando estuvo caminando sobre agua, ¿qué es lo que él estuvo mirando? A Jesús. Estuvo hablando con Jesús, Señor, llámame. Y empezó a caminar sobre agua. Y después, ¿qué es lo que cambió en la situación? Jesús no quitó este milagro. Lo que cambió es de que Pedro empezó a mirar las circunstancias y no a Jesús. Y alguien aquí hoy está pasando por este mismo instante esta situación. Tú has dicho, Señor, yo pensé que tú me habías llamado a hacer esto. Y sentí tu gloria y tu fuerza y los milagros en dado momento. Pero ahora siento que me estoy hundiendo. Y hoy la palabra de Dios para ti viene de Hebreos 12:2. Mantén los ojos puestos en Jesús, el campeón. Es tu decisión. ¿Qué es lo que quieres mirar? ¿Las circunstancias o Jesús? Porque cuando ves las circunstancias, todo va hacia abajo. Nos desanimamos y los milagros ya desaparecen. Así en un mismo instante, Pedro empezó a hundir. ¿Por qué? Sencillamente porque cambió la mirada de sus ojos. Cuando entra la duda, cuando entra el temor, empezamos a mirar hacia abajo. Segunda razón que a veces agachamos la cabeza y miramos hacia abajo es porque nos desanimamos. Nos desanimamos. Es más, si lo piensas, es la manera más natural de expresar el desánimo. Agachar la cabeza. Preguntas a alguien que está desanimado o que tiene pena o vergüenza de algo, ¿y qué es lo que van a hacer? Bajar la cabeza. Porque nadie nos enseñó cómo hacer eso. Tus papás no sentaron contigo cuando tuviste 8 años y dijeron, ok, quiero enseñarte algo. Cuando sientes desánimo, quiero que hagas así con la cabeza. No, nadie hace eso. Es más, si tú fueras el director de un drama aquí en la plataforma, digamos que vamos a presentar un tema, un drama, una historia. Y tú como director tienes que dirigir y dar las direcciones, indicaciones a los actores.
y hay alguien que debe de salir, que debe de parecer como alguien desanimado, y ya toca su escena, ¿no? Y sale. Dices, no, recuerda, estás muy desanimado. Ok, muy bien, voy a hacerlo otra vez, ¿no? No, estás desanimado. Y le empiezas a explicar, mira, no camina con fuerza, no camina así como que con ánimo, camina así lento. Ok. No puedes estar sonriendo. Oh, ok. Recuerda, camina lento y no sonriendo. Ok. No. Estás desanimado. Y les vas a explicar. Tienes que agachar la cabeza así. Cuando alguien te pregunta algo y tú estás desanimado, ¿cuántas veces miramos el piso? Bueno, es que nos desanimamos. Entra el desánimo y ya no miramos a Jesús. Ahora, yo no estoy diciendo que podemos llegar al punto de ser exentos del desánimo. Yo no estoy diciendo que nunca vamos a pasar por tormentas. Es más, yo creo que la razón que la Biblia nos cuenta de las tormentas, y como la historia que acabamos de leer con Pedro, es para enseñarnos que aún en la tormenta podemos tener fe y confiar en Dios. Tormentas vendrán, eso sí, pero podemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Yo no quiero que tú pienses, es que a lo mejor soy malo porque he pasado por algunos desafíos y algunas tormentas en mi vida. No. Una tormenta en tu vida no es necesariamente señal que todo está fuera de orden. ¿Sabe que Dios mantiene todo este mundo en sus manos y lo mantiene en un orden? Y Dios permite tormentas en la naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que las temporadas están cambiando y vienen cambios. Y cuando llega el invierno es un tiempo que las cosas mueren. Bueno, correctamente sería en el otoño que las cosas mueren. El invierno parece que está muerto, pero el invierno es el comienzo de vida nueva y no nos damos cuenta. Pero cambia también la temporada cuando hay vida nueva. La tormenta no es el problema. Es nuestra reacción a la tormenta que puede ser el problema. Escuché que hay una diferencia grande en cómo reaccionan las vacas y los búfalos cuando hay tormenta. Los dos están ahí afuera expuestos al aire libre, las tormentas y cambios de clima y todo eso. Pero las vacas, que pobrecitos, no son conocidos por su fuerza de correr, ¿verdad? Nunca hay una historia de un príncipe azul que llega montado en su vaca, ¿no? No, eso no sucede. No son conocidos por vacas por su fuerza de correr. Son lentos, caminan ahí poco a poco. Búfalos sí, búfalos con fuerza y pueden correr. Tal vez no como caballos, pero sí pueden correr bien. ¿Y sabe la diferencia en cómo reaccionan a una tormenta? Si la tormenta viene de mi mano derecha hacia la izquierda y las vacas están aquí en medio, empiezan a correr tratando de salir de la tormenta. ¿Y qué es lo que pasa? La tormenta les gana y pasan un montón de tiempo bajo la tormenta hasta que por fin pasa. ¿Sabe lo que hacen los búfalos? Si viene la tormenta de la mano derecha, dan vuelta, enfrentan la tormenta y empiezan a correr hacia la tormenta, porque entienden que si van corriendo en esa dirección y la tormenta viene en esta dirección, mucho menos tiempo van a pasar en la tormenta. Ahora, ¿por qué las vacas no hacen eso? Porque tienen miedo. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Porque tenemos miedo.
Pero lo que a veces necesitamos hacer es enfrentar la tormenta. No decir, no, es que yo declaro que nunca habrá tormenta otra vez en mi vida. Jesús pasó por tormentas. Una muy grande que se llama la cruz. Y nos dice que para ser sus discípulos tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirla a Él. Entonces, perdón si alguien te ha pintado un cuadro donde tú pensabas que todo iba a ser perfecto, porque ¿sabe qué? Te va a desanimar mucho cuando te das cuenta que no, la vida no es así. Pero, aun cuando pasamos por tribulaciones, como dice la Biblia, en este mundo habrá esas cosas. Pero podemos confiar en Él. Y Él nos dará la fuerza. Como dice los salmos, como búfalo. No tenemos miedo. Enfrentamos la tormenta. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Y recordamos que Él nunca nos va a dejar. Y que en Él podemos confiar en todo momento. No te desanimes. No te desanimes. No mira hacia abajo y decir, yo no sé qué pasa. No. Levanta la cabeza. La palabra de Dios es viva y poderosa y puede hablar a tu vida y decirte que no tienes que vivir con tu mirada hacia abajo, con la cabeza agachada. Al contrario, Dios quiere que levantes tu mirada hacia Él, porque Él tiene una vida con propósito para ti. Si quieres tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo, puedes hacer esta oración. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Perdóname por todos mis pecados. Recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero seguirle a Él y poner mi confianza y fe en Jesús. Gracias por esta nueva vida que me das en Jesús. En su nombre hago esta oración. Amén. Si tú hiciste esta oración de salvación, nos gustaría conocerte y ayudarte a crecer en tu fe en Jesús. Aquí en pantalla podrás ver nuestro sitio de internet y la dirección de la iglesia. Hasta la próxima. Esperamos que este mensaje sea útil para tu vida. Gracias por ver Mundo de Fe. Si deseas ser parte de una experiencia diferente, visítanos en el 200 Fitness Court en Coppell, Texas, o visita nuestra página mundodefe.org. Gracias una vez más. Te esperamos la próxima semana.